Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergimos en una de las novelas más impactantes y controvertidas de los últimos años, La Bestia de Carmen Mola, la obra que no solo ganó el Premio Planeta 2021, sino que también desveló uno de los secretos más guardados del panorama literario español, la verdadera identidad de Carmen Mola. Resulta que detrás de este seudónimo se esconden tres brillantes guionistas y escritores, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, quienes después de crear la exitosa saga de la inspectora Elena Blanco, decidieron transportarnos al Madrid más oscuro y brutal del siglo XIX. La bestia nos lleva de la mano por las calles empedradas y pestilentes de una capital española sumida en el caos del año 1834, donde la epidemia de cólera compite en terror con los crímenes más atroces que una mente humana pueda concebir. Esta no es una novela para estómagos débiles. Es un thriller histórico que nos confronta con la realidad más cruda de una sociedad dividida entre la extrema pobreza y el poder absoluto, donde niñas inocentes desaparecen en la oscuridad y sus cuerpos destrozados aparecen en los arrabales más miserables de Madrid. A través de los ojos de Lucía, una adolescente valiente que lucha por encontrar a su hermana Clara, y acompañados por Diego, un periodista decidido a descubrir la verdad, y Donoso, un policía tuerto que ha perdido la fe, nos adentraremos en un Madrid que pocos conocen pero que todos deberíamos entender. En los próximos minutos, exploraremos los 10 puntos clave que hacen de La Bestia mucho más que un simple thriller. Descubriremos cómo los autores logran crear un espejo perturbador de nuestra propia época, cómo la historia se convierte en una reflexión sobre el poder, la corrupción y la supervivencia humana, y por qué esta obra ha dividido tanto a críticos como lectores. Prepárense para un viaje que no olvidarán fácilmente. Cuando Carmen Mola decidió ambientar La Bestia en el Madrid de 1834, no eligió esta fecha al azar. Estamos hablando de uno de los momentos más convulsos y desesperanzadores de la historia española, un año que concentra todas las miserias humanas posibles en un solo lugar y tiempo. Madrid, en ese entonces, no era la gran metrópoli que conocemos hoy, sino una ciudad pequeña y claustrofóbica, rodeada de murallas que separaban físicamente a los ricos de los pobres, creando una división social que va mucho más allá de lo económico. La genialidad de los autores radica en convertir esta ciudad en un personaje más de la novela. Madrid no es simplemente el escenario donde ocurren los hechos, es un ente vivo que respira, que sufre, que se descompone ante nuestros ojos. Las calles empedradas se convierten en ríos de inmundicia donde el cólera se propaga como un fuego descontrolado. Los arrabales, esas zonas extramuros donde viven los más pobres, se transforman en verdaderos campos de concentración donde la vida humana no vale absolutamente nada. Lo más impactante es cómo los autores logran que sintamos el hedor, la suciedad, la desesperación. Cuando leemos sobre el Cerrillo del Rastro, no lejos del Matadero de Madrid, podemos prácticamente oler la sangre y la putrefacción. Esta no es solo una decisión estética, es una declaración de intenciones. Carmen Mola nos está diciendo que la belleza y la brutalidad siempre han convivido, que la civilización es una cáscara muy frágil que se rompe en momentos de crisis. Pero aquí viene lo más inquietante, ese Madrid de 1834 no está tan lejos de nuestras propias ciudades contemporáneas. Las divisiones sociales siguen existiendo, aunque ahora sean más sutiles. Los marginados siguen siendo invisibles para las clases privilegiadas. Las epidemias siguen golpeando más fuerte a los pobres. Los autores han creado un espejo temporal que nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto hemos avanzado realmente como sociedad? La respuesta, por incómoda que sea, probablemente no es la que nos gustaría escuchar. Uno de los aspectos más brillantes y perturbadores de la novela es cómo Carmen Mola juega con el concepto mismo de la bestia. Al principio, los habitantes de Madrid creen que los crímenes atroces cometidos contra las niñas son obra de un animal salvaje, tal vez un oso o un tigre escapado, algo que está fuera del reino de lo humano. Esta creencia inicial no es casual, refleja nuestra tendencia natural a distanciarnos de la maldad extrema, a pensar que solo algo no humano puede ser capaz de tal crueldad. Sin embargo, la revelación progresiva de que la bestia es en realidad un ser humano, un hombre de carne y hueso, nos golpea como un martillazo en la conciencia. Los autores nos están recordando una verdad incómoda pero innegable, el ser humano es capaz de una crueldad que ningún animal salvaje podría siquiera imaginar. Los animales matan por supervivencia, por hambre, por instinto. Solo el ser humano mata por placer, por poder, por ritual. Pero la genialidad narrativa de Carmen Mola va más allá. A medida que avanzamos en la historia, descubrimos que la bestia no es solo un individuo perturbado actuando en solitario.
Hay toda una red, toda una sociedad secreta detrás de estos crímenes. Los Carbonarios, esa organización que en la realidad histórica luchaba por ideales democráticos, se convierten en la novela en algo mucho más siniestro, un grupo que utiliza el asesinato ritual de niñas para sus propios fines políticos y de poder. Esta transformación de una organización históricamente progresista en algo monstruoso es otro reflejo de la maestría de los autores. Nos están diciendo que cualquier ideología, por noble que sea en sus orígenes, puede corromperse cuando se mezcla con el poder absoluto y la falta de control moral. Es una lección que resuena poderosamente en nuestra época, donde hemos visto cómo movimientos que comenzaron con ideales elevados terminaron justificando los actos más atroces. La dualidad de la naturaleza humana se manifiesta también en los personajes más complejos de la novela. Incluso aquellos que inicialmente parecen nobles y bondadosos, como Ana Castelar, terminan revelándose como parte de la conspiración. Los autores nos recuerdan que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara, que todos llevamos dentro la capacidad tanto para la bondad como para la maldad más absoluta. La epidemia de cólera que azota Madrid en 1834 no es solo un elemento de ambientación histórica. Carmen Mola la convierte en una metáfora poderosa y escalofriante de cómo las crisis revelan las fracturas más profundas de una sociedad. Lo que resulta particularmente inquietante, y que sin duda resonó con especial fuerza durante los años de pandemia de COVID-19, es cómo los autores muestran que las enfermedades nunca afectan a todos por igual. En la novela, vemos cómo las autoridades, incluida la familia real, abandonan Madrid para refugiarse en el Palacio de la Granja en Segovia tan pronto como la epidemia se intensifica. Este detalle, basado en hechos históricos reales, nos muestra una verdad universal: quienes tienen poder y recursos siempre encuentran formas de protegerse, mientras que los más vulnerables quedan abandonados a su suerte. Las clases altas pueden huir, pueden acceder a tratamientos médicos, pueden aislarse en sus palacios. Los pobres, en cambio, se ven confinados en los lazaretos, esos hospitales prisión de donde prácticamente nadie salía con vida. Pero la genialidad narrativa de Carmen Mola va más allá de mostrar esta desigualdad, nos revela cómo las crisis sanitarias se convierten inmediatamente en armas políticas. La teoría del envenenamiento de las fuentes públicas por parte de los frailes no surge de la nada. Es el resultado de años de tensión entre diferentes sectores de la sociedad, entre liberales y conservadores, entre el pueblo y el clero. La epidemia se convierte en el catalizador que libera todas estas tensiones acumuladas. Los autores nos muestran con precisión quirúrgica cómo funciona la mecánica del chivo expiatorio en tiempos de crisis. Cuando la gente está desesperada, cuando no entiende qué está pasando, busca culpables. Y estos culpables siempre son los más vulnerables o los más diferentes. En 1834 fueron los frailes, en otras épocas han sido los judíos, los extranjeros, las minorías étnicas. La historia se repite con variaciones, pero el patrón es siempre el mismo. La descripción que hace Carmen Mola de la matanza de frailes del 17 de julio de 1834 es particularmente brutal y efectiva. Los autores no escatiman en detalles al mostrarnos como una muchedumbre enfurecida, convencida de que los religiosos habían envenenado el agua, asaltó varios conventos y asesinó a más de 70 frailes. Este episodio histórico real se convierte en la novela en una reflexión sobre cómo el miedo y la ignorancia pueden transformar a ciudadanos comunes en una turba sedienta de sangre. De todos los personajes que pueblan la bestia, ninguno resulta tan memorable y poderoso como Lucía, la protagonista adolescente cuya búsqueda desesperada de su hermana Clara se convierte en el hilo conductor de toda la novela. Carmen Mola ha creado en Lucía no solo un personaje individual convincente, sino un arquetipo universal de la resistencia femenina ante la adversidad más extrema. Lucía encarna la supervivencia en su forma más pura y más feroz. Huérfana, pobre, sin protección social alguna, cargando con la responsabilidad de cuidar a su hermana menor en un mundo que las ve como desechables, Lucía podría haber sido fácilmente otra víctima más del sistema. Sin embargo, los autores la dotan de una fuerza interior que la convierte en heroína de su propia historia. Su determinación no es la de los héroes épicos de la literatura tradicional, es la determinación silenciosa y feroz de quien no tiene más opción que luchar o morir. Lo que hace tan fascinante a este personaje es cómo Carmen Mola evita romantizar su situación. Lucía no es una heroína idealizada, es una adolescente que se ve forzada a prostituirse para sobrevivir, que roba cuando es necesario, que miente cuando debe hacerlo. Los autores no juzgan estas decisiones, las presentan como lo que son, estrategias de supervivencia en un mundo que no ofrece alternativas. Esta honestidad narrativa es lo que hace que Lucía resulte tan creíble y tan conmovedora.
La relación entre Lucía y Clara trasciende el simple vínculo fraternal para convertirse en una representación del instinto maternal llevado al extremo. Lucía asume el rol de madre protectora de Clara no por elección, sino por necesidad. Esta dinámica nos habla de cómo las estructuras familiares tradicionales se descomponen en situaciones de extrema precariedad, y cómo las mujeres, incluso las más jóvenes, terminan cargando con responsabilidades que la sociedad debería asumir colectivamente. Los autores utilizan a Lucía también para explorar la violencia de género de manera sutil pero devastadora. Su experiencia en el mundo de la prostitución, las amenazas constantes que enfrenta, la forma en que los hombres la ven como un objeto disponible para su uso, todo esto construye un retrato demoledor de lo que significa ser mujer y pobre en una sociedad patriarcal. Pero Lucía no es solo víctima, es también resistencia activa. Cada decisión que toma, cada riesgo que asume, cada momento en que se niega a rendirse, es un acto de rebeldía contra un sistema diseñado para destruirla. Uno de los elementos más fascinantes y perturbadores de La Bestia es cómo Carmen Mola transforma a los Carbonarios, una organización que históricamente luchaba por ideales democráticos y constitucionales, en algo completamente siniestro dentro de la ficción. Esta transformación no es casual, es una reflexión profunda sobre cómo cualquier estructura de poder, por noble que sean sus orígenes, puede corromperse cuando opera en las sombras y sin control democrático. Los Carbonarios reales surgieron en Nápoles a principios del siglo XIX como respuesta a la ocupación napoleónica, con el objetivo de instaurar regímenes democráticos y constituciones por toda Europa. Sin embargo, Carmen Mola los convierte en una sociedad secreta que utiliza el asesinato ritual de niñas para sus fines políticos. Esta subversión literaria es brillante porque nos obliga a cuestionarnos una verdad incómoda. ¿Qué sucede cuando los movimientos que dicen luchar por la justicia operan completamente fuera de la supervisión pública? El misterioso anillo de oro con dos masas cruzadas se convierte en el símbolo perfecto de esta corrupción. Un objeto aparentemente inocuo que se transforma en la clave de una red de poder que abarca desde la alta aristocracia hasta el clero, pasando por miembros del gobierno. Los autores nos muestran cómo el poder real no siempre reside en las instituciones oficiales, sino en estas redes informales que operan entre bastidores, tomando decisiones que afectan la vida de miles de personas sin que éstas siquiera sepan de su existencia. Lo más escalofriante de la representación de Carmen Mola es cómo estos personajes se justifican a sí mismos. No se ven como monstruos, sino como visionarios dispuestos a hacer sacrificios necesarios por un bien mayor. Ana Castelar, ese personaje que inicialmente parece tan noble y que termina revelándose como parte de la conspiración, encarna perfectamente esta dualidad. Su traición no es solo personal, representa la traición de las élites ilustradas que dicen trabajar por el pueblo pero que están dispuestas a sacrificar a los más vulnerables para mantener su posición privilegiada. Esta crítica a las sociedades secretas resuena poderosamente en nuestra época, donde teorías conspirativas y grupos de élites operando en las sombras forman parte del debate público cotidiano. Carmen Mola nos recuerda que el peligro real no está tanto en las teorías fantásticas, sino en las estructuras de poder reales que operan sin transparencia y sin rendición de cuentas. Diego Ruiz, el periodista que firma sus crónicas como el gato irreverente, representa en La Bestia mucho más que un simple personaje secundario. Encarna el poder transformador del periodismo cuando se ejerce con valentía y compromiso social. Carmen Mola ha creado en Diego un arquetipo del periodista como investigador, como voz de los sin voz, como el único capaz de conectar los puntos que otros prefieren mantener separados. Lo primero que nos llama la atención de Diego es su condición de periodista buscavidas. Los autores no lo presentan como un héroe idealizado, sino como un profesional que necesita trabajar para vivir, que busca historias que puedan vender periódicos, pero que al mismo tiempo mantiene un código ético inquebrantable. Esta caracterización es particularmente relevante en nuestra época, donde el periodismo enfrenta crisis económicas constantes y los periodistas deben equilibrar la supervivencia profesional con la responsabilidad social. Diego es quien se niega a aceptar la explicación fácil de que una bestia animal está detrás de los crímenes. Su instinto profesional le dice que hay algo más, algo humano y por tanto más complejo y peligroso. Esta búsqueda obsesiva de la verdad lo lleva a descubrir conexiones que van desde los barrios más miserables hasta los salones más elegantes de la alta sociedad madrileña. Es él quien comienza a ver el patrón, quien identifica el anillo con las dos masas cruzadas como algo más que una simple joya. La investigación de Diego nos muestra cómo funciona el periodismo real, no es glamoroso, requiere paciencia, implica riesgos personales y a menudo conduce a verdades que los poderosos prefieren mantener ocultas.
Los autores nos muestran cómo Diego debe navegar entre fuentes poco confiables, testigos aterrorizados, y autoridades que prefieren ignorar los crímenes porque las víctimas no importan socialmente. Pero quizás el aspecto más poderoso del personaje de Diego es cómo Carmen Mola utiliza su muerte para reflexionar sobre el costo real del periodismo comprometido. Diego muere precisamente porque se acerca demasiado a la verdad, porque su investigación amenaza intereses demasiado poderosos. Su asesinato no es solo un giro dramático en la trama, es una declaración sobre los riesgos reales que enfrentan los periodistas que se atreven a investigar la corrupción del poder. Esta representación del periodismo como actividad peligrosa pero necesaria resuena profundamente en nuestra época, donde periodistas de investigación enfrentan amenazas, demandas, y en muchos casos violencia física por su trabajo. Diego Ruiz se convierte así en un homenaje a todos los periodistas que han pagado con su vida el precio de buscar y contar la verdad. Una de las características más impactantes de La Bestia es cómo Carmen Mola convierte la desigualdad social extrema en el verdadero motor que impulsa toda la narrativa. No estamos hablando simplemente de diferencias económicas, estamos ante un abismo que separa dos mundos completamente diferentes, dos realidades que coexisten en el mismo espacio geográfico pero que podrían estar en planetas distintos. Los autores nos presentan un Madrid literalmente dividido por murallas físicas. De un lado, intramuros, viven los privilegiados en sus palacios, celebrando tertulias elegantes y banquetes exquisitos, completamente aislados de la realidad que los rodea. Del otro lado, extramuros, en los arrabales, la gente sobrevive en chozas que se caen a pedazos, en cuevas, pasando hambre a diario, viviendo en condiciones que apenas pueden considerarse humanas. Esta división física es una metáfora perfecta de cómo las sociedades crean barreras no solo económicas, sino también morales y emocionales. Lo más devastador de esta representación es cómo las víctimas de La Bestia son precisamente las niñas de estos arrabales, niñas que nadie reclama porque pertenecen a esa clase social invisible. Carmen Mola nos está mostrando una verdad terrible pero innegable: en sociedades extremadamente desiguales, la vida de los pobres vale menos, sus muertes importan menos, su sufrimiento se normaliza. Las autoridades no investigan estos crímenes con la misma urgencia que investigarían el asesinato de una niña de familia adinerada. Esta indiferencia sistemática hacia los más vulnerables no es solo un elemento narrativo, es una denuncia directa. Los autores nos están diciendo que cuando una sociedad permite que coexistan la opulencia extrema con la miseria absoluta, está creando las condiciones perfectas para que florezcan todo tipo de monstruosidades. Las sociedades secretas pueden operar impunemente porque sus víctimas no tienen voz, no tienen protección, no tienen quien las defienda. Pero Carmen Mola va más allá de la simple denuncia. A través de personajes como Lucía, nos muestra que incluso en las condiciones más desesperanzadoras, existe la capacidad humana para la resistencia, para la dignidad, para la lucha. Lucía no acepta ser víctima pasiva del sistema, lucha, roba, miente, hace lo que sea necesario para proteger a su hermana y para sobrevivir con dignidad. Su resistencia es política, aunque ella misma no lo conceptualice en esos términos. La genialidad de esta representación radica en que nos obliga a mirarnos al espejo. Vivimos en un mundo donde las desigualdades siguen siendo extremas, donde millones de personas luchan por sobrevivir mientras otros acumulan riquezas inimaginables. Los autores nos están preguntando, ¿qué hemos aprendido realmente? ¿En qué somos diferentes de ese Madrid de 1834? La Bestia nos presenta uno de los retratos más complejos y matizados de la religión en tiempos de crisis que podemos encontrar en la literatura contemporánea. Carmen Mola no cae en la simplicidad de presentar a la Iglesia como completamente buena o completamente malvada. En su lugar, nos ofrece una visión multifacética que refleja las contradicciones inherentes de cualquier institución de poder en momentos de caos social. Por un lado, tenemos la representación del clero como chivo expiatorio durante la epidemia de cólera. La creencia popular de que los frailes envenenaban las fuentes públicas no surge de la nada, es el resultado de décadas de tensión entre diferentes sectores de la sociedad. Los autores nos muestran cómo, en tiempos de crisis, las instituciones religiosas pueden convertirse fácilmente en el blanco de la frustración popular, especialmente cuando se perciben como aliadas de los poderosos en lugar de defensoras de los necesitados. La matanza de frailes del 17 de julio de 1834, ese episodio histórico real que Carmen Mola incorpora magistralmente en su narrativa, nos muestra la cara más brutal de esta tensión. Más de 70 religiosos fueron asesinados por una muchedumbre enfurecida que los culpaba de la epidemia.
Los autores no justifican esta violencia, pero sí nos ayudan a entender el contexto que la hizo posible, años de ver a la Iglesia del lado de los privilegiados mientras los pobres morían en las calles. Pero la novela también nos presenta figuras religiosas complejas como Fray Braulio, ese monje guerrillero que desafía todos nuestros estereotipos. Braulio no es el típico religioso pacífico y contemplativo, es un hombre de acción, alguien dispuesto a mancharse las manos para defender a los inocentes. Su caracterización como guerrillero carlista que se hace pasar por fraile añade capas adicionales de complejidad al personaje y a la representación de la religión en la novela. Los autores utilizan la figura de Braulio para explorar una pregunta fundamental: ¿puede la violencia estar justificada cuando se usa para proteger a los inocentes? ¿Es compatible la fe religiosa con la acción directa, incluso violenta, contra la injusticia? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y Carmen Mola tiene la sabiduría de no intentar dárnoslas. La religión en La Bestia también funciona como una reflexión sobre el poder institucional en general. La Iglesia, con toda su complejidad moral, representa cualquier institución que ostenta poder sobre las masas. Los autores nos muestran cómo estas instituciones pueden ser fuerzas de bien cuando se mantienen cerca del pueblo, pero pueden convertirse fácilmente en instrumentos de opresión cuando se alían demasiado estrechamente con el poder político y económico. Esta representación matizada de la religión es particularmente relevante en nuestra época, donde vemos constantemente tensiones similares entre instituciones religiosas, poder político y movimientos populares. Carmen Mola nos recuerda que la historia se repite y que las mismas dinámicas que operaban en 1834 siguen operando hoy, solo que con diferentes actores y en diferentes contextos. Uno de los aspectos más controvertidos y al mismo tiempo más brillantes de La Bestia es cómo Carmen Mola maneja la violencia extrema no como simple sensacionalismo, sino como un lenguaje narrativo que comunica verdades profundas sobre la naturaleza humana y las estructuras sociales. Los autores no escatiman en descripciones brutales, pero cada acto de violencia tiene un propósito narrativo específico que va mucho más allá del simple impacto emocional. La violencia en la novela opera en múltiples niveles. Está, por supuesto, la violencia física más obvia, los cuerpos desmembrados de las niñas, los asesinatos rituales, la matanza de frailes. Pero también está la violencia estructural, la pobreza extrema que obliga a Lucía a prostituirse, el sistema que abandona a los enfermos de cólera en lazaretos donde van a morir, la indiferencia institucional hacia los crímenes cometidos contra los más vulnerables. Los autores utilizan la técnica del cliffhanger de manera magistral, creando momentos de suspense que nos dejan colgados de un precipicio. Pero estos momentos no son gratuitos, cada uno revela algo fundamental sobre los personajes o la sociedad que los rodea. Cuando Lucía descubre que su cliente en el burdel es precisamente la bestia, esa revelación funciona tanto como giro dramático como demostración de cómo el mal puede infiltrarse en los espacios más íntimos y aparentemente seguros. La muerte temprana de personajes con los que el lector se ha encariñado, como el golfillo Eloy o el periodista Diego, no es solo una técnica narrativa para mantener el suspense. Es una declaración sobre la fragilidad de la vida en sociedades extremadamente desiguales, donde las buenas intenciones no son suficientes para garantizar la supervivencia. Carmen Mola nos está diciendo que en ciertos contextos históricos y sociales, ser buena persona puede ser, literalmente, mortal. La representación de la violencia también funciona como espejo de nuestra propia época. Vivimos en un mundo saturado de imágenes violentas, donde el sufrimiento ajeno se ha convertido en entretenimiento. Los autores nos obligan a preguntarnos, ¿somos realmente diferentes de esos madrileños de 1834 que convertían las ejecuciones públicas en espectáculos populares? ¿Hemos evolucionado moralmente o simplemente hemos sofisticado nuestras formas de voyeurismo? La violencia ritual asociada con los carbonarios añade otra dimensión a esta reflexión. Los asesinatos no son actos impulsivos de locura individual, son ceremonias calculadas, parte de un sistema de creencias que justifica el sacrificio de los inocentes por un supuesto bien mayor. Esta representación nos confronta con una de las formas más peligrosas de violencia, aquella que se racionaliza, que se sistematiza, que se convierte en protocolo. Al llegar al 10º y último punto clave de La Bestia, nos encontramos con quizás el aspecto más perturbador y al mismo tiempo más valioso de la obra, su capacidad para funcionar como un espejo implacable de nuestro presente. Carmen Mola no escribió una novela histórica para escapar de la realidad contemporánea, la escribió para ayudarnos a entenderla mejor, para mostrarnos que los problemas fundamentales de la humanidad permanecen esencialmente inalterados a pesar del paso de los siglos.
La pandemia de COVID-19 hizo que muchos lectores experimentaran la bestia con una intensidad particular. La descripción de Madrid asolado por el cólera, con autoridades que niegan la realidad de la epidemia para evitar el pánico, con las élites huyendo mientras los pobres mueren abandonados, resonó de manera escalofriante con lo que muchos vivimos durante los primeros meses de la pandemia. Los paralelos son tan evidentes que resulta imposible ignorarlos: la desigualdad en el acceso a la protección sanitaria, la politización de las crisis de salud pública, la búsqueda de chivos expiatorios. Pero las conexiones van mucho más allá de las epidemias. La corrupción sistemática que revelan los carbonarios ficticios de Carmen Mola encuentra ecos en escándalos contemporáneos que involucran redes de poder que operan en las sombras, desde casos de tráfico de influencias hasta redes de abuso que involucran a personalidades de la política, la iglesia y el entretenimiento. La novela nos recuerda que el poder sin supervisión democrática tiende inevitablemente hacia la corrupción. La indiferencia social hacia las víctimas más vulnerables que retrata la novela se refleja en nuestras propias sociedades, donde ciertos grupos inmigrantes, minorías étnicas, personas en situación de pobreza extrema, siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda clase cuyo sufrimiento importa menos que el de otros. Las niñas asesinadas en la bestia son las que nadie reclama, una frase que podría aplicarse perfectamente a muchas víctimas contemporáneas de la violencia estructural. Los medios de comunicación y su papel también encuentran paralelos inquietantes. Diego Ruiz, el periodista comprometido que muere por investigar la verdad, representa a todos los periodistas contemporáneos que enfrentan amenazas, demandas judiciales abusivas o directamente violencia física por hacer su trabajo. Su muerte en la novela no es solo un elemento dramático, es un homenaje a los profesionales de la información que han pagado con sus vidas el precio de desafiar al poder. Quizás lo más demoledor de la bestia es cómo nos obliga a reconocer que, a pesar de siglos de supuesto progreso, seguimos reproduciendo los mismos patrones de abuso de poder, desigualdad extrema y violencia sistémica. Los autores nos están diciendo que la tecnología ha avanzado, que las formas se han sofisticado, pero que los problemas fundamentales permanecen. Seguimos siendo una especie capaz de racionalizar la crueldad más extrema cuando ésta sirve a nuestros intereses. Sin embargo, Carmen Mola no nos deja solo con la desesperanza. A través de personajes como Lucía, nos recuerda que también permanece constante la capacidad humana para la resistencia, para la solidaridad, para la lucha por la dignidad. La novela se convierte así en una invitación a la reflexión y, más importante aún, a la acción. Al llegar al final de este recorrido por la bestia de Carmen Mola, nos encontramos frente a una obra que trasciende los límites del simple entretenimiento para convertirse en una reflexión profunda sobre la condición humana y las estructuras de poder que han moldeado nuestras sociedades a lo largo de la historia. Los tres autores que se esconden detrás del seudónimo Carmen Mola han logrado algo extraordinario: crear una novela que funciona simultáneamente como thriller histórico, como crítica social y como espejo de nuestros propios tiempos. A través de las calles pestilentes del Madrid de 1834, hemos recorrido también los laberintos más oscuros de la naturaleza humana, enfrentándonos a verdades incómodas sobre el poder, la corrupción, la desigualdad y nuestra capacidad tanto para la crueldad como para la resistencia. La historia de Lucía, esa adolescente valiente que se niega a ser víctima de un sistema que la condena desde el nacimiento, nos ha mostrado que incluso en las circunstancias más desesperanzadoras, el espíritu humano puede encontrar formas de luchar, de resistir, de mantener viva la llama de la dignidad. Su búsqueda desesperada de su hermana Clara se convierte en una metáfora poderosa de nuestra propia búsqueda de justicia en un mundo que parece diseñado para proteger a los poderosos y sacrificar a los vulnerables. Los personajes que hemos conocido, desde el íntegro periodista Diego hasta el desilusionado policía Donoso, desde el enigmático Fray Braulio hasta los miembros corrompidos de la alta sociedad, nos han enseñado que la verdadera monstruosidad no reside en las criaturas fantásticas de nuestras pesadillas, sino en las decisiones conscientes que toman seres humanos reales cuando anteponen sus intereses personales al bienestar común. La bestia nos ha recordado que las epidemias, las crisis sociales, las divisiones extremas entre ricos y pobres, la corrupción del poder y la utilización de los más vulnerables como moneda de cambio no son elementos exclusivos del pasado. Son realidades que se repiten con variaciones a lo largo de la historia y que requieren de nuestra vigilancia constante y de nuestra resistencia activa. Carmen Mola ha demostrado con esta obra que la literatura negra contemporánea puede ser mucho más que escapismo, puede ser una herramienta poderosa para el análisis social, para la reflexión histórica y para la comprensión de nosotros mismos como individuos y como sociedad. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio,
que este ha sido solo un breve vistazo a la complejidad y profundidad de la bestia. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y los elementos más impactantes, nada puede compararse a sumergirse completamente en las páginas de esta obra y experimentar en primera persona la maestría narrativa de sus autores, la precisión histórica de su documentación y la potencia emocional de sus personajes. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan desafiante como revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso y la experiencia más rica vienen de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para quienes buscan entender no solo nuestra historia, sino también nuestro presente y quizás, si somos lo suficientemente sabios para aprender de las lecciones del pasado, nuestro futuro. Hasta el próximo episodio de Obcast, y recuerda, en cada página hay un mundo por descubrir.